dado la última sesión de clases, estuvimos hablando precisamente de que hoy vamos a terminar el tema de las racionalizaciones, que era lo último que nos hacía falta para terminar este capítulo. Y de una vez, al terminar esto, pues nos introducimos al otro capítulo que son operaciones de expresiones algebraicas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Todavía no pueden ver mi pantalla o ya es visible? Perdonen que tenía problemas con mi internet, como que he tenido bajones. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Por favor, me avisan cuando sea visible. Según me señala, ya es visible. No sé si es así. Sí, se puede visualizar. Muy bien. Bueno, entonces lo último que estuvimos trabajando el día de ayer, y eso era lo que estábamos tratando de lograr, era que pudiéramos visualizar hasta el ejercicio 74. Entonces, ahora con lo que ya hemos avanzado, pues ya podemos resolver lo último y pasar al siguiente capítulo. Entonces, eh, como les dije, nos habíamos quedado en la 74. Entonces yo voy a resolver ahorita la número 76, que es la que corresponde. Vamos a ver, aquí está. Bueno, entonces vamos a resolverla. Solo permítanme un momentito que está tomando todavía forma la. Ahí estamos. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí todo esto está elevado a la 6 y tengo raíz sexta. Según la propiedad de radical, ¿qué podría hacer para reducir procesos acá? Pues simple, lo que puedo hacer es que cancelemos esto con esto. Y así ya nos queda el 7 u a la -3 y b a la 4. Entonces, como el u a la 3 es negativo, ya lo podemos escribir en el denominador para que ya nos quede positivo, y el b a la 4 la dejamos arriba y ya terminamos la expresión. No sé si hay dudas, por favor la pueden hacer en este momento. Bueno, Todo claro. muy bien. Entonces hagamos ahora la número 78, que es la que corresponde a ser. No, 77. No, son las pares. Sí, la 78 es. Bueno, aquí lo que podemos hacer es buscar de entre las propiedades de los radicales, ver qué otra situación podemos hacer acá. Entonces, si ustedes observan, podemos multiplicar. Solo permítanme un momentito que voy a cambiar de Wi-Fi para que así se escuche mejor. Denme un momentito, por favor. Vamos a ver. Mm, Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando en el ejercicio que nos habíamos quedado, que era la número 78. Entonces, voy a resolver. Bueno, entonces, según las propiedades que podemos ir haciendo acá, es de que también puedo hacer una multiplicación de valores. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso.
Porque si ustedes se dan cuenta, tengo el mismo índice acá. Entonces yo puedo multiplicar los valores que tengo adentro para colocarlos en un mismo, un mismo radical. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 15? Esto quedaría 75, ¿verdad? Por ejemplo, x por x a la 3, este nos quedaría x a la 4. Y a la 7 por y a la 3 nos quedaría y a la 10. Y ahí ya sacamos raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. La raíz cuadrada de, de y a la 10 es y a la 5. Recuérdense que prácticamente es una división de los que tenemos. Y la raíz cuadrada de 75 no se puede descomponer como tal, pero sí la podemos simplificar a que nos quede 5 al cuadrado por 3 y ya sacamos el 5, quedándonos esto como la expresión final. ¿Está claro esto? Por favor, pueden preguntar. Bueno, me imagino que todo está claro. Entonces nos vamos a la número 80 para terminar este bloque. Tenemos el mismo exponente acá, lo podemos cancelar. Entonces aquí lo único que nos quedaría es 2R menos S. Aquí ya no podemos hacer nada más. Hasta ahí llegaría nuestro resultado. Entonces vamos a concluirlo, la última parte de este bloque, de este ejercicio, con lo que nos piden acá. Aquí nos dice, vamos a ver. Bueno, acá dice, simplifique la expresión suponiendo que X y Y puedan ser negativos. O sea, aunque no sean negativos, nosotros los vamos a ver como negativos y los vamos a trabajar como tal, aunque la respuesta quede con otra expresión. Por ejemplo, en la número 84, estos tienen raíz cuadrada, ambos tienen raíz cuadrada, entonces nos va a quedar X al cuadrado y Y a la 5. Pero dice que supongamos que sean negativos. Entonces lo que hacemos es bajarlos, pero ya sabemos de qué se cambiaría el signo. Entonces ahí sería nuestro resultado que tendríamos para esta situación. Igual en el caso de la número 84, que tenemos que esta expresión es con 12, entonces podemos hacer una división entre estos valores. Entonces aquí nos quedaría x más 2 elevado a la 12 dentro de 4 es 3, por y, 4 dentro de 4 es 1. Pero como dice que los tratemos como que fueran negativos, entonces nos quedaría de esta manera. ¿Estamos claros con esta situación? ¿Alguna duda? Sí. Claro. Muy bien, Todo entonces claro, Lick. con esto terminamos este capítulo. Nos vamos al siguiente, que se llama expresiones algebraicas, que es el 1.3. Entonces, en las expresiones algebraicas, pues van a haber algunas cosas que ustedes van a recordar muy fácilmente. Simplemente, pues yo estoy tratando de que vayan quedando todo acá. Entonces, aquí es importante tener algunas expresiones ya específicas, como por ejemplo, ¿qué es una variable? Entonces, si nos preguntaran qué es una variable, en matemática es una expresión no definida numéricamente. Por tal razón, se escribe en letras. Entonces, la variable puede tener cualquier sustitución. El otro término que es importante señalar, y es por eso que los voy a ir colocando acá, es la constante. La constante de una expresión algebraica es el valor numérico que ya está definido específicamente. Entonces, este no puede variar, sino que se queda ya definido, como por ejemplo el 5, el 4, que ya son valores ya definidos. Entonces, el otro
término que me gustaría que tuviéramos es la expresión algebraica. La expresión algebraica em, es un conjunto que se tiene entre variables y constantes, las cuales pueden mostrar una generalidad. Eso es importante señalar. Ya por ejemplo, podemos tener eh, eh, A más B más C, es una expresión algebraica que representa una suma de cualquier número de naturales, de reales, ¿verdad? Entonces, en este caso, se representaría una generalidad. Entre las expresiones algebraicas están los monomios y los polinomios. Los monomios es una expresión algebraica que consta de un solo término. Por ejemplo, puede ser 5x menos 10xy menos 50x al cuadrado y a la quinta z a la 10. Si no hay un signo que separe, significa que todo esto es una sola expresión. Ahora, los polinomios se pueden dividir en, 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 en binomios, en trinomios, y si es que pues, se tuviera más de tres, hay algunos libros y en la Facultad de Ingeniería le llaman tetranomios, por ejemplo, cuando hay cuatro términos, pero se puede dejar ya general, se quedaría como general, como polinomio. Entonces, un binomio es una expresión algebraica que consta de dos términos. Por ejemplo, puede ser x más y o puede ser x al cuadrado más y al cuadrado, o por ejemplo, x al cuadrado menos 10 y al cuadrado. O sea, que haya un signo que los separe. Ahí ya miramos uno y dos términos. Ahora los trinomios son expresiones algebraicas que constan de tres términos. Por ejemplo, la que estoy colocando, 1, 2, 3, ya es un trinomio. ABC más DEF más GH ya es una expresión algebraica, porque consta de tres términos. Ahora, cuando consta de varios términos, es a lo que nosotros llamamos como polinomios. El grado, otro término que es importante que tengan presente ustedes es el grado de un polinomio. El grado de un polinomio nosotros lo podemos determinar con el exponente más grande de una expresión algebraica. Por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado más y más x, aquí más x más 3, entonces yo digo, este polinomio es de grado 2 porque el exponente más grande es 2. Por ejemplo, si yo tuviera x a la 5 más 10, más 10x a la 20 menos 1. Entonces, esta, aunque esté desordenado, sería de grado 20, porque es el exponente más grande que tenemos en una expresión algebraica. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? No, no está todo claro. Muy bien. Otro término que es importante que tengamos es los términos semejantes. Quiero comentar que los términos semejantes nosotros lo podemos identificar o podemos saber que son términos semejantes cuando tienen la misma variable y el mismo exponente. Esto significa que no necesariamente tienen que ser el mismo número ni tampoco el mismo signo que pueda tener el número. O sea, puede ser un real positivo o un real negativo. Entonces, los términos semejantes se van a representar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera 3x y 3y, estos no son semejantes porque no tienen la misma variable. O sea, tienen la misma constante, tienen el mismo exponente, pero no la misma variable. Entonces, estos no son semejantes. Les hago este señalamiento porque las personas que no han podido ingresar a la San Carlos,
Es por errores como estos. Por ejemplo, si les dicen, sume las siguientes cantidades. Por ejemplo, acá, 3x. Entonces la mayoría tiene errores, porque aquí suma 3x a la 3 o ponen 6x a la 3, y estos no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Porque tienen la misma constante, la misma variable, pero no tienen el mismo exponente. Entonces tampoco son semejantes. Entonces, para que sean semejantes, no importa que tengan la misma, eh, que no tengan la misma constante. Lo que tienen que tener es la misma variable y el mismo exponente. Entonces, estos sí son semejantes. Entonces, teniendo esto, podemos de que las monomios y polinomios se realizan cuando son términos semejantes. Si no se pueden sumar semejantes, entonces la expresión se queda. Por ejemplo, Sokowski no tarda mucho en esta parte porque considera que es muy sencillo. Puede que ustedes van a ver ahorita en el texto de Sokowski que solo pone una suma y una resta nada más, porque lo considera bastante sencillo y elemental, ¿verdad? Vamos a ver, ya no hemos llegado a los ejercicios. Ahí estamos. Por ejemplo, aquí nos dice los ejercicios, el insertar, exprese como un polinomio. Entonces vamos a tomar la número par. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es algo que nosotros vamos a conocer como agrupación de términos semejantes. Entonces, por ejemplo, el 7x al cubo, su semejante en el otro grupo es menos 3x al cubo. El 2x al cuadrado, aquí tenemos su semejante que es 2x al cuadrado. Y menos 11x, su semejante que sería 4x. Y este 3 no tiene con qué agruparse, entonces lo dejamos solo. Entonces, aquí ya tendríamos para operar. Entonces, vamos a realizar ya nuestra operación. Por ejemplo, 7x al cubo menos 3x al cubo, el resultado de esto es 4x al cubo. Noten que no se están tocando exponentes. En sumas y restas no se tocan exponentes. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, esto se cancela. Menos 11x más 4x, esto nos va a dar menos 7x y este ya lo podemos bajar directamente. Entonces ahí ya tendríamos nuestro resultado. Me imagino que no hay dudas. Si hay dudas, por favor, con toda la confianza. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, la número 4. Y les soy muy sincero, la número 4 ya se pasa directamente a hacer resta, ya no es suma, sino resta. Entonces, nos vamos a la número 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sumas y restas? Bueno, de por sí hay un signo de separación en este caso, pero lo que sí va a suceder es de que este valor que tenemos acá va a multiplicar a los que tenemos acá. Por ejemplo, menos 1 por 8 nos va a dar menos 8. Menos 1 por menos x nos va a dar más x. Y menos 1 por menos 3 nos va a dar más 3. Prácticamente, si ustedes observan, lo que sucedió es que se cambiaron los signos de los valores que están después del signo de agrupación. Entonces, ahora hagamos agrupaciones ahora con lo que nos quedó. Más x menos 3. Este lo podemos agrupar con este con este y este con este.
Entonces ahora ya realizamos nuestra operación. Te bajaría esta operación porque no tienen con qué sumarse. Aquí nos quedaría menos 6x al cuadrado. X más X nos daría 2x. Y 3 menos 3, pues esto nos da 6. Y ahí ya nos da eso. ¿Dudas con esto, por favor? ¿Pueden preguntar? Y si no hay dudas, pues les pediría que resolviéramos la uno y la 3 de estas operaciones y me avisan cuando ya terminaron. Esta 1 y esta 3. Entonces voy a poner pausa para que puedan seguir. Vamos a continuar. Entonces, los siguientes serían los productos. Entonces, aquí es importante que tengamos presente lo que vimos hace poco, que son la ley las propiedades de los exponentes. Entonces, quiero comenzar con hacer una multiplicación eh, de monomio por un binomio. Entonces, por ejemplo, si me dieran menos 3x al cuadrado por x, 3x más 4y, por ejemplo, hay dos maneras de hacerla. La primera es recordando cómo hacía las multiplicaciones antes. Y es haciéndolo de esta manera. O sea, este valor va a multiplicar a ambos términos. Menos 3x al cuadrado por 4y nos va a dar menos 12x al cuadrado y. Y menos 3x al cuadrado por 3x nos va a dar menos 9x al cubo. Otra de la manera es que se haga horizontal esta expresión. Por ejemplo, menos 3x al cuadrado por 3x nos va a dar menos 9x al cubo. Y menos 3x al cuadrado por 4y nos va a quedar menos 12x al cuadrado y. De la misma manera, trabajaríamos el binomio por un binomio, que precisamente es lo que nos va a presentar el texto en la número 6. Es un producto donde vamos a multiplicar estas dos expresiones, pero aquí tendríamos que utilizar esta situación. O sea, aquí primero el 9 pasa multiplicando a todo y después el 2 pasa multiplicando a todo. Entonces, 9 por menos 4 me da menos 36. 9 por 3x nos va a dar 27x. Entonces ya multipliqué el 9 por todo esto, ahora el 2x. 2x por 4, esto nos daría 8x. Un signo negativo. 2x por 3x, esto nos va a dar 6x al cuadrado. Y ahora, si se recuerdan, aquí tendríamos que sumar los términos. Entonces aquí nos queda 36, aquí nos quedaría más 19x y acá 6x al cuadrado. Ahora, la situación, ¿será que esto se puede hacer de forma horizontal? Pues sí, sí se puede hacer de forma horizontal. ¿Y cómo se haría? De la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a multiplicar este por este y este por este y después este por este y este por este. Y los resultados se simplifican. Comencemos con lo que está en rojo. 3x por 2x, esto me va a dar 6x al cuadrado. 3x por 9 me va a dar más 27x. Ahora, lo que está en azul, 4 por 2, menos 4 por 2x nos va a dar menos 8x. Y menos 4 por 9 nos va a dar menos 36. Ahora, estos dos se pueden simplificar porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces, esto nos va a quedar más 19x menos 36. Y llegamos al mismo resultado. ¿Estamos claros con esto, jóvenes? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, van a hacer ustedes la siguiente. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos métodos. Yo quiero que lo intenten hacer. Esta, como es par, sí la voy a resolver. Entonces, vamos a dejar un tiempo.
Lo voy a resolver de la forma horizontal, porque si ustedes se dieron cuenta, ocupa menos espacio. Entonces, eh, solo que no voy a poner la línea, sino que ustedes ya sabrán que primero voy a multiplicar esto por estos dos y después este por estos dos. Entonces, 4x por x nos daría 4x al cuadrado. Y 4x por menos 5 nos daría menos 20xy. Entonces ya multipliqué este por todo, ahora el menos 3. Menos 3y por x nos daría menos 3xy. Y menos 3y por menos 5y nos da más 15y al cuadrado. Ahora, estos son términos semejantes. Los podemos operar quedándonos el resultado de 4x al cuadrado menos 23xy más 15y al cuadrado. Sí, eso fue lo que le quedó, ¿verdad, joven? Sí, Perfecto. Bueno, aprovechando, eh, ahorita vamos a trabajar algo que vamos a conocer como producto notable. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes vieron los productos notables en educación media, pues nos va a servir ahorita bastante. Solo vamos a hacer un repaso rapidito. Por ejemplo, que cuando nosotros multiplicamos de esta manera, a esto se le llama producto notable, que lo voy a abreviar, de factor común. Entonces multiplicamos este con este y este con este, quedándonos el resultado de AB más AC. Por ejemplo, si yo tuviera 3x por 5x menos 3y, entonces aquí nos va a quedar menos 15x al cuadrado, porque estoy multiplicando este y este con este, que nos quedaría más 9xy. Entonces así es como trabajaríamos el producto notable de factor común. Por ejemplo, en el caso de que yo multiplicara dos valores que son iguales, por ejemplo, a más b por el mismo, o lo podemos ver de esta manera, a más b por a más b. Si nosotros hacemos la multiplicación horizontal, sería a por a, que nos da al cuadrado, a por b, que nos daría ab, b por a, que nos daría ab, y b por b, que nos quedaría b al cuadrado. Si simplificamos esto, nos quedaría al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. En otras palabras, lo que estamos viendo, si miramos por posiciones, este sería el primero, este sería el segundo, nos quedaría el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por ejemplo, si a mí me dan x más 3 al cuadrado, yo ya puedo utilizar este resumen. Nos dice el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? Es x. Más dos veces el primero. ¿Quién es el primero? X por el segundo. ¿Y quién es el segundo? 3. Más el segundo elevado al cuadrado. ¿Y quién es el segundo aquí? El 3. Lo elevamos al cuadrado. Entonces nos va a quedar x al cuadrado. 2 por x por 3 nos va a quedar 6x. Y 3 por 3, esto nos da el valor de 9. Esto también funciona en el caso de ser un número negativo, menos 2x menos 5 elevado al cuadrado. También funciona para esto. Sería el primero al cuadrado, que sería 2x al cuadrado, más dos veces el primero. ¿Por quién es el primero? 2x. Y el segundo es menos 5, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado esto, nos quedaría 4x al cuadrado. 2 por 2x por 5 nos daría menos 20x. Menos 5 por menos 5 nos daría más 25, quedándonos este resultado. Entonces, a este producto que expliqué aquí se le llama producto notable de trinomio. Vamos a correr esto. Cuadrado perfecto. Esto es cuando es un binomio elevado al cuadrado. Esto solo funciona cuando es un binomio al cuadrado. Ahora, otro producto notable, que es el producto notable de diferencia de cuadrados.
Y esto se da cuando yo multiplico dos veces la cantidad, pero el signo de en medio cambia. O sea, este es positivo y este es negativo. Hagamos la multiplicación primero horizontal para poder ver la generalidad. En este caso, a por a nos da al cuadrado. A por menos b nos va a dar menos ab. B por a nos va a dar ab. Y b por menos b nos va a dar menos b al cuadrado. Entonces, si operamos esto, ab menos ab nos queda 0. O sea que aquí nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y eso es lo que hacemos en este caso. Si nos dan x más 5 por x menos 5, yo ya sé que voy a elevar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y esto me quedaría x al cuadrado menos 25. Lo mismo sucedería si cambiáramos de signo, primero, por ejemplo, el signo adelante y el otro atrás, nos daría exactamente lo mismo. Sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sería 4x al cuadrado menos 25. ¿Dudas en esto, jóvenes? ¿No? Muy bien. Entonces, continuemos. El siguiente producto notable se llama trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, esto va a suceder siempre que yo multiplique, que los primeros sean la misma variable y los segundos pueden cambiar. Siempre que suceda esto, va a quedar de la siguiente manera. X por X nos va a quedar X al cuadrado, A por X nos va a quedar AX, y, perdón, vamos a ver. Primero, X por X, X al cuadrado, X por B, es BX, es A por X es AX, y por último, A por B nos va a quedar AB. Si ustedes se dan cuenta, estos son términos semejantes, solo que la cantidad B y A son las que pueden cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer es de que el A y el B los vamos a sumar y vamos a copiar acá con estos valores. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera X más 5 por X menos 3, entonces aquí sería el primero elevado al cuadrado. Aquí operamos el A y el B. ¿Quién es A? A es más 5. ¿Y quién es B? Es menos 3. El X lo copiamos y acá multiplicamos más 5 por menos 3. Entonces aquí nos va a quedar X al cuadrado, aquí más 2X y acá menos 15. Y ese sería nuestro resultado. ¿Estamos claros con esto? Sí. Muy bien. Entonces yo voy a colocar, todavía nos hace falta algunos, pero voy a colocar algunos para que ustedes estén practicando y me dicen cuánto va quedando los resultados. Entonces, los valores que ustedes van a hacer serían los siguientes. Bueno, vamos a dejar un tiempito para que lo hagan. Productos notables que vamos a trabajar es el producto notable de cubos perfectos. ¿Cuándo sucede esto? Obviamente cuando tenemos un valor donde elevamos al cubo. Pero si utilizamos las propiedades de los exponentes, yo podría dejar esto como a más b al cuadrado por a más b. Y yo ya sé quién es al cuadrado a más b al cuadrado, que sería al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces ahí ya podemos utilizar esta expresión. Entonces multipliquemos al cuadrado por todo. Al cuadrado por a nos va a quedar al cubo. Al cuadrado por b nos va a quedar al cuadrado b. Bueno, ya multipliqué el primero por estos dos. Ahora es 2ab por a va a ser
2 al cuadrado b. Noten que estos serían semejantes ahora. 2ab por b sería 2ab al cuadrado. Y b al cuadrado, vamos a ver, 2 al cuadrado, estábamos multiplicando, perdonen que aquí hice algo mal. Vamos a ver, multiplicamos 2ab por a, que nos va a quedar 2 al cuadrado b. Ahora 2ab por b, ahí estamos. Entonces sería 2ab al cuadrado. Ahí estamos. Ahora el b al cuadrado por todo. B por a al cuadrado b. Y b al cuadrado por b nos quedaría b al cubo. O sea que al multiplicar todo esto nos va a quedar al cubo. Podemos sumar estos por ser semejantes. Más 3 al cuadrado b. Podemos operar estos porque son semejantes. Más 3ab al cuadrado. Más, vamos a poner aquí más b al cubo. Entonces, esto sería cuando nosotros tenemos un binomio elevado al cubo. Entonces, nos va a quedar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 2x más 3 elevado al cubo, yo ya utilizo esta propiedad, que sería el primero elevado al cubo más 3 veces ¿quién? El primero. ¿Y quién es el primero? 2x. El primero elevado al cuadrado por el segundo. ¿Y quién es el segundo? Es 3. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, según lo que estamos viendo acá. Más el segundo elevado al cubo. Entonces operemos. 2x por 2x por 2x nos va a quedar 8x al cubo. 2x por 2x es 4x al cuadrado. Por 3 es 12x al cuadrado. Por 3 serían 36x al cuadrado. Ahora, 3 por 3 es 9. Por 3 es 27. Por 2x sería 54x. 3 por 3 por 3 es más 27. Y ahí tendría mi resultado. Lo mismo sucede cuando tengo una expresión negativa. Entonces sería el primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo sin elevar, más 3 veces el primero sin elevar por el segundo elevado, más el segundo elevado al cubo. Entonces aquí nos quedaría 5x por 5x por 5x es 125x al cubo. Ahora aquí 5 por 5 es 5x por 5x es 25x al cuadrado. Por menos 2 serían menos 50x al cuadrado por 3 serían menos 150x al cuadrado. Ahora vámonos con este. Menos 2 por menos 2 es más 4. Por 5x es 20x. Por 3 es 60x. Y acá 2 por 2 es 4 por 2. Ya sería 8. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. ¿Estamos claros con esto, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, por cuestión